Hablamos nuestra Biblia en el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, el día de, parece que fue antier, Darío me mandó un texto a mi celular preguntando cuál era el tema de la predicación para que él pudiera buscar los versículos, los himnos de la tarde. Y pues yo tenía mi teléfono en el cuarto y en silencio, ahí estaba. A esa hora que mandó un texto, que yo no lo vi. Cuando lo vi, ya tenía dos mensajes de texto preguntando, ¿verdad? Quería saber el tema para poder buscar los himnos. Tenía hasta una llamada, porque la verdad me llamaste después. En el momento que estaba viendo que tenía dos textos y una llamada, para usar la llamada, recibí así un email, ¿verdad? De que estos son los himnos para el mensaje para el culto de la tarde. Pues digo que está bien, ¿verdad? Pero, ¿sabes, hermano? De verdad, ¿cuántas veces uno no se cansa de decir las cosas no son casualidades, ¿verdad? Y los himnos que entonamos hoy, de verdad, que tienen mucho que ver, y tal vez si yo le hubiera dicho el tema, tal vez ni hubiera escogido los himnos, no sé, de verdad, pero Dios trabaja con todos y en todo, y es importante, ¿verdad? Que estemos realmente tratando de hacer las cosas para Dios, y Dios se encarga de lo demás. Así. Perdón, Darío, no vi tus mensajes hasta el momento exacto cuando recibí tu email. Estos son los himnos. Está bien. Vamos a ver entonces nuestra Biblia en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, y en esta noche vamos a estar meditando acerca de un personaje, ¿verdad? Segundo de Reyes, capítulo 18, acerca de el rey Ezequías, ¿verdad? Acerca de este rey, 3 episodios en su vida, ¿verdad? O 3 episodios que marcaron su vida. Este rey, ¿verdad? Para más o menos ponernos en contexto de la historia, dónde y antes y después de quién estaba, ¿verdad? Recordamos cuando estudiamos Reyes o Crónicas, muchas veces tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Para saber antes y después de qué. Muchas veces parece que andamos un poco perdidos en la historia, ¿verdad? Pero bueno, Ezequías es rey, o fue rey de Judá. Recordamos que el pueblo de Israel se dividió, ¿verdad? Las 12 tribus se dividieron, el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte teníamos las 10 tribus, llamado como el reino de Israel, y en el reino del sur tenemos 2 tribus, ¿verdad? Llamada el reino de Judá. Entonces, Ezequías estaba reinando en el reino de Judá. Ahora, en su época, en su tiempo, fue cuando vino el rey de Asiria y conquistó a Israel, a las 10 tribus, y las llevó cautivas, ¿verdad? Entonces, en esa época, en ese tiempo, en ese contexto, ¿verdad? El rey de Asiria era el rey, digamos, más poderoso, el rey que estaba conquistando todo reino, todo pueblo, toda aldea, todo dominio, y va y se lleva a las 10 tribus de Israel y las lleva cautivas, ¿verdad? Los que estuvieron en la escuela dominical, cuando estuvimos hablando de Esdras y de Nehemías, hablamos un poquito de eso. Sabemos que esas tribus fueron llevadas y él pobló esa región con más gente, ¿verdad? Era lo que acostumbraban a hacer los reyes en esa época. Conquistaban una nación, agarraban la gente de ahí, la llevaban a otro lugar y la gente de otro lugar la traían ahí. Es por eso que había una serie de mezclas de religión, de creencias, ¿verdad? Porque se mezclaban diferentes culturas. Entonces, en esa época, cuando este rey lleva cautivos a las 10 tribus de Israel, tenemos también en el reino de Judá a Ezequías, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar el primer episodio en su vida, pero más o menos quería que ubicáramos el tiempo, ¿verdad? En el que estamos. Entonces, Israel, ya las 10 tribus son llevadas cautivas, ¿verdad? De las que ya nunca más regresan, ellos nunca más regresaron. Recuerde que cuando hablamos en Nehemías y en Esdras del regreso, ¿verdad? Del cautiverio, después de los 70 años de cautiverio, regresó Judá, ¿verdad? Mas Israel no regresó, quedó perdido, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a orar para poder entrar en el mensaje de esta noche.
Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta tarde que nos has dado. Gracias Señor por tu palabra que nos has dejado, Señor, en la cual podemos aprender de ti, podemos estudiar, podemos meditar y podamos también, Señor, darnos cuenta de qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos hablas a través de ella y podemos darnos cuenta, Señor, de nuestra condición. Señor, podemos saber qué hacer en ciertas situaciones. Y Padre, te pedimos pues que seas con nosotros, ayúdanos Padre, háblanos a nuestro corazón y Señor, más importante que realmente tengamos el deseo, Señor, de obedecer. Señor, danos ese corazón sensible que muchas veces nos hace falta para obedecer tu palabra, Señor, porque a veces sabemos, entendemos lo que es bueno, lo que tú quieres, lo que esperas, sabemos, pero nos cuesta tanto hacerlo, Señor. Como decía hermano Darío, a veces es la lucha cuerpo a cuerpo, uno a uno, Señor, que tenemos que vencer, y las batallas son duras, Señor, sus peleas son duras y nuestra carne es débil, pero Señor, dame una fortaleza para poder vencer una vez que nos demos cuenta que es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre, se tocaron los hermanos, ayúdanos, Padre. Señor, te pido que cuides mi boca de no hablar lo que sea incorrecto, Señor. Ayúdame, Padre, para que solamente hable tu palabra, lo que tú quieres, Señor, no es hablar de mi propia cuenta ni las cosas que sean incorrectas, Señor. Te pido pues todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos a leer ahí el versículo 1, el capítulo 18. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El primer episodio de la vida de Ezequías podemos encontrar y darnos cuenta, ¿verdad?, que era un hombre, dice ahí, que hizo lo recto, ¿verdad? Empezamos viendo a Ezequías y decimos, mira este hombre, dice el versículo 3, que hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. Y nos menciona acá en el versículo 4 más específicamente lo que él estaba haciendo. Dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neuslam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Sabes, hermano? Este versículo 5 nos dice mucho de la persona de Ezequías. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entonces encontramos a Ezequías, una persona, un rey que estaba tratando de vivir una vida correcta, que estaba tratando de agradar a Dios, que estaba tratando de ser fiel para con Dios. ¿Sabes, hermano? Cuando tú te das cuenta, los reyes de Israel y los reyes de Judá, hermano, hacían cosas terribles. Y tú te pones a pensar, ¿cómo es posible, verdad, que eran los reyes del pueblo de Dios y hacían cosas tremendas, ¿verdad? Cuando tú encuentras y te das cuenta de un rey que estaba tratando de hacer lo correcto, hermano, ve la historia de los reyes y te das cuenta que la mayoría hacían cosas malas, Dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Un hombre que estaba realmente tratando de hacer lo correcto. Ve ahí en el libro de segundo libro de Crónicas, el capítulo 29. ¿Sabes, hermano? Crónicas es como que la barrera, ¿verdad? De cuando uno empieza a leer la Biblia. Yo no sé si tú has empezado a leer la Biblia por Génesis, ¿verdad? Y pasas y todo va apareciendo ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Y vas pasando, primero, segundo Reyes, y de repente te llegas en Crónicas y te encuentras que parece que se repitió y te quedas, pues si ya pasan por acá, que no has pasado, nada más que se repiten algunos capítulos o la historia, ¿verdad? Dice a veces complementa unos capítulos, algunos, ¿verdad? Pero no es que se repitió. A veces piensas que ya lo leíste y no lo has leído, hermano, todavía no sé qué se parece. Dice en 2 de Crónicas capítulo 29, hablándonos de lo mismo, ¿verdad? Pero en este libro nos especifica un poquito más. Dice el versículo 3, capítulo 29, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
está narrando, ¿verdad?, lo primero que él hizo. Cuando él llegó al trono, ¿verdad?, se convirtió en rey, lo primero que él empezó a hacer, ¿verdad?, a restaurar el culto para Dios. Dice ahí que abrió las puertas del templo e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y sigue narrando, ¿verdad?, todo lo que está pasando. Dice el versículo 10: ahora pues yo he determinado el hacer pacto con Jehová. Hay tres cosas que podemos ver en este capítulo que hizo Ezequías, que tenía presente. ¿Sabes, hermano? Cuando uno está tratando de verdad de hacer lo recto ante los ojos de Jehová, tenemos que hacer estas tres cosas. No podemos si no hacemos estas tres cosas. ¿Recuerda lo que leímos en 2 Reyes? Que era un hombre, ¿verdad?, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice el versículo 10 entonces: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. ¿Cuánto nos cuesta hacer pacto con Jehová? ¿Sí o no? Vienes a la iglesia, ¿verdad? No está tan difícil venir a la iglesia en la mañana. Como dice Darío, te levantas pensando que es el día del Señor, que es temprano, y vienes animado. Ya en la tarde empiezas a batallar, ¿verdad? Ya cuesta un poquito más, el miércoles un poquito más, y así nos va costando. Y eso es algo fácil, ¿verdad? Te pones a pensar, es algo fácil solamente venir a la iglesia. Hay otras cosas que nos cuestan más todavía. Qué difícil es hacer pacto con Jehová, comprometerte con Dios. No esperes que vas a tener una vida de verdad haciendo lo recto delante de Jehová cuando no haces un pacto con Él, cuando no haces un compromiso. Tú pones a pensar, ¿verdad?, y piensas en la historia de Dios desde Adán y Abraham y Noé, y a Dios le gusta hacer ¿qué? Pactos, ¿verdad? Pactos con cada uno de ellos. Le gusta hacer tratos, ¿verdad? Hablar así, y tú haces esto, yo voy a hacer esto y te prometo esto y esto y esto, solamente espero que tú guardes, ¿verdad? Le gusta hacer pactos. A él le gusta hacer pactos, pero a nosotros no. Entonces tenemos ahí a Ezequías, un hombre tratando de hacer lo recto. Dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. Dice aquí que él había determinado hacer pacto con Jehová. Estamos hablando de la primera etapa de su vida, del primer episodio de su vida, ¿verdad? Cuando él determina hacer pacto delante de Jehová. Versículo 16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron conforme al torrente de Cedrón. En el versículo 5 nos vuelve a decir el hecho de sacar, es el versículo 16, para limpiarla, sacar de inmundicia. ¿Sabes, hermano? Uno no puede pretender nada más decir: ok, voy a hacer un pacto con el Señor. Señor, voy a hacer este pacto, este compromiso contigo. Me voy a poner serio contigo, voy a hacer este compromiso. Y quieras dejar los pecadotes, lo sucio ahí. No se puede, ¿verdad? No se puede. No podemos hacer un pacto con el Señor. No podemos ponernos serios con el Señor. No podemos comprometernos con Él. Y la carga, la suciedad que está ahí, dejarla. Así como que hacemos un pacto, pero tú no ves lo que está acá. No se puede, ¿verdad? Dice ahí que ellos, los sacerdotes, entraron a la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. ¿Recuerdas que el templo es la morada de Dios, verdad? Hoy en día, tú sabes lo que es el templo, ¿verdad? Nosotros. Entonces, no podemos hacer un pacto con el Señor si no limpiamos la morada, ¿verdad? Tenemos que limpiar, sacar toda la inmundicia. ¿Recuerdas? Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Nada más así, ¿no? Hizo un pacto con el Señor, limpiaron el templo. Dice el versículo 17: comenzaron a santificar.
santificarse. No es como que nada más hablar, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos gusta nada más hablar. No, sí, yo sí voy a hacer este compromiso, voy a hacer esta. Y nada más queremos hablar y decimos que sí lo hacemos y todo, sí lo hacemos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque entonces, hay que quitar esa suciedad. Quitar la suciedad significa quitar eso, quitar ese hábito, quitar ese otro, dejar de ser aquello, aquello también. Y uno empieza a pensar y dice, ¿y el compromiso? ¿Cómo va a ser lo recto delante del Señor? ¿Hay compromiso? Bueno, hay que quitar cosas. Pero ahora no solamente es quitar, que ella deje de hacer todo eso que me estorbaba, ya quité toda esa suciedad, toda esa inmundicia, la dejo atrás, pero ahora es santificarse. Dice ahí, comenzaron a santificarse. Son las cosas que nos ayudan a santificar, estar más cerca del Señor. A de verdad estar más cerca del Señor, a tener esa comunión, esa separación. Santificarse, ¿verdad? Podemos entender el hecho de conservarse más para Dios, de separarse más para Dios. No separarte que te creas un santito, ¿verdad? Y que no te quieres juntar con los demás, sino separarte realmente para Dios, ¿verdad? Entregarte realmente a Dios. Comenzaron a santificarse. Tenemos entonces, vamos a Ezequiel, a Segundo de Reyes otra vez, en el capítulo 18. Tenemos entonces ahí a este Ezequías haciendo lo recto delante de los ojos del Señor, haciendo pacto, limpiando el templo, santificándose, ¿verdad? Pero sabes, hermano, cuando nosotros estamos tratando de hacer lo bueno, estamos tratando de vivir de una manera que agrade a Dios, y el enemigo viene, hermano. El enemigo viene. Y te voy a decir algo, si tú te pones serio con el Señor, si tú te pones hoy en día, ¿verdad? Y tú dices, ok, voy a salir, voy a hacer un compromiso con el Señor, me voy a poner serio con Él, voy a hacer esto, voy a quitar aquello que me estorba, voy a quitar esos hábitos, esos pecados, los voy a quitar, voy a renunciar a ello y ahora de verdad voy a comprometerme con Dios y voy a santificar y voy a separar para Él. ¿Sabes algo? ¿Sabes lo que va a pasar seguramente? Bien seguramente. Vienen las dificultades. Vienen las dificultades. Estaba ahí Ezequías y de repente viene el rey de Asiria que había ido y tomado el reino del norte y se había llevado las 10 tribus cautivas y ahora viene y manda un mensajero. Y estaba pasando Ezequías ese momento en el cual estaba tal vez consagrándose para Dios, haciendo compromisos, haciendo pactos, ¿verdad? Y llega ese mensajero. Dice el versículo 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y sabes, hermano, no voy a leer todos los versículos porque vamos a llevar un montón de tiempo, pero lo que pasó es este rey manda a unos mensajeros a que les lleven este mensaje, ¿verdad? Y dice en el versículo 27 en adelante, y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que estén sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo. Lo que estaba pasando es que el mensajero llegó y les empezó a hablar en la lengua de Judá, dice ahí, y los líderes, ¿verdad? Ahí le dicen, hey, baja la voz, no hables en esa lengua, háblanos en arameo mejor, para que nada más se quede el mensaje privado aquí y la gente del pueblo que está escuchando no se dé cuenta de lo que tú me estás diciendo. Entonces el mensajero le dice, no, yo quiero que ellos escuchen, y por eso les está hablando en el lenguaje coloquial, el lenguaje que el pueblo hablaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué era la misión? Intimidar al pueblo. Ezequías estaba haciendo un avivamiento en el pueblo, limpiando el templo, ¿verdad? Tratando de agradar al Señor, tratando de servirle, pero ahora el pueblo está ahí atemorizado de la expectativa porque llegan sus mensajeros y dicen, traen este gran mensaje y empiezan a intimidar ese versículo 29, así ha dicho el rey.
no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Versículo 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Sabes, hermano? ¿Te das cuenta cómo este mensajero llega bien sutilmente? Quiere que el pueblo escuche y le dice, no le hagas caso a Ezequías porque él no te puede librar. No le hagas caso porque dice, Jehová no te va a librar. Yo te voy a llevar a otras tierras, tierra de grano, de vino, de pan, de viñas, de olivas, de aceite y de miel. Es lo que promete. Estás tú tratando de ponerte serio con el Señor y de repente viene el enemigo y dice, mira, estás batallando. Si aquí hay miel, grano, vino, pan. ¿Por qué os engaña cuando dice Jehová nos librará? ¿Recuerdas Salmo 42, versículo 10? ¿Dónde está tu Dios? Empieza a venir las dificultades. Tú te pones serio con el Señor y empiezan a venir las dificultades. Ahí está Ezequías, animando, haciendo votos con el Señor, y vienen las dificultades. El Señor no te va a librar, dice ella. Y empieza a este mensajero a hablar, ¿dónde está el Dios de Amad y Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Empieza a burlar y a afrentar el nombre de Jehová. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Seba escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Ahora, hermano, para que te des cuenta, antes de que te digas, pues Ezequías, ¿para qué se les da miedo? Sí, que se ponga, pues que a ver qué es verdad. Hermano, para que te des una idea, ¿verdad? El rey de Asiria estaba conquistando todo lo que se podía conquistar. Era muy poderoso. Y el rey de Judá, ¿verdad?, era pequeño comparado a ese reino, hablando materialmente, físicamente, ¿verdad? Es tal vez como si dijeras que va a Estados Unidos a invadir ni siquiera digamos México, tal vez digamos Panamá, ¿verdad? Un país chiquitito. Y estaba como que, ¿qué chance tiene? ¿Qué posibilidad? Por eso viene este mensajero y empieza a hablar y a decir, ¿quién? ¿Dónde están los dioses de los otros pueblos que hemos conquistado? ¿Dónde están? Ahora, él no se daba cuenta, ¿verdad?, que esos dioses no eran dioses de verdad, ¿verdad? ¿Cómo era el segundo himno que cantamos hoy? ¿Cuán grande es el creo? ¿Cuál era? No era ese Dios. Date cuenta esta oración que hace Ezequías en ese momento de dificultad. Hermano, de verdad, ponte en serio con el Señor y vas a tener problemas. Y sabes, no es amenaza, es advertencia, eso va a pasar. Una vez escuché a un pastor, estaba platicando con él y me decía, ¿sabes por qué muchas veces la iglesia, la mejor manera de que la iglesia pase problemas? Que te pongas relajado y no te pongas serio con el Señor. Y va a estar todo más o menos tranquilo. Y tan pronto uno se empieza a poner de verdad en serio, de verdad a hacer pacto con el Señor, de verdad a tratar de agradarle, de verdad a quitar toda la inmundicia y a santificarse, el enemigo va a venir y va a llegar. Y sabes, dice aquí el versículo 14 de capítulo 19, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo,
Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron a fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses. ¿Sabes, hermano? Él tenía bien claro, si es cierto, ellos han conquistado muchas naciones, si es cierto, sus dioses no les han liberado. ¿Por qué? Dice, porque ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Sabes, hermano? Cuando tú te pones a ver y pensar en el contexto, ¿verdad? Porque a veces uno se pone a pensar, bueno, si hubiera sido un pueblo chiquito y va contra Israel, un imperio grande, y este rey es más fuerte militarmente, ¿verdad? Y por eso dice. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, oh sí, Señor, ¿verdad? Y cuando tenemos las manos llenas, ¿verdad? Pero ¿qué cuando no es así? ¿Qué cuando el enemigo, la adversidad, la situación parece grande, un gigante? Y cuando tú estás ahí, ¿de verdad puedes decir, para que conozca que tú eres Dios? Fíjate el versículo 6, ¿recuerdas? En capítulo 18, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Era lo que tenía. Ahí están los mensajeros amenazando, blasfemando el nombre del Señor, hablando para que todo el pueblo escuchara. Me imagino a todo el pueblo atemorizado, no sabiendo qué hacer. Seguro que ya sabían acerca del reino del norte, pensando, vamos a perder el hogar, vamos a perder la casa, vamos a perder a nuestros hijos. ¿Recuerdas que se llevaban a los jóvenes? Mas sin embargo, está ahí Ezequías animando al pueblo, por un lado tratando de animarles, ¿verdad? De vamos a ser fieles al Señor, vamos a adorarle a Él. Y por el otro lado los mensajeros, no le hagan caso a Ezequías, no le escuchen, su Dios no les va a salvar. Pero Ezequías hace esa oración y dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Cómo respondes tú a la adversidad? Podemos poner a pensar y meditar y decir, ¿cómo reacciono yo ante la adversidad? Tenemos esta historia, ¿verdad? Y nos damos cuenta, Ezequías, ¿verdad? Llega al trono y empieza a tratar de hacer lo recto delante del Señor. Y es fácil hacerlo cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando todo va bien parece que está más fácil hacerlo. Pero ¿cuál es la situación cuando la situación empieza a empeorar? ¿Cuál es la reacción? Y está ahí Ezequías. Yo creo que con temor, hermano. Yo creo que tenía temor, pero fiel. Por eso dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Tenía una esperanza. Pueden venir los problemas, chicos, medianos o bien grandes, pero en Jehová está la esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza, no? ¿Dónde está tu Dios? Si te pregunto. Salmo 42, versículo 10, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Cuando la gente se acerca, ¿dónde está tu Dios? Y eso que eres cristiano. Y te va así. Este mensajero se atrevió a decir, ¿dónde está tu Dios? Mensajero de Satanás, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces con actitudes o con hechos, personas parece que nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué hace un cristiano cuando está en una situación bien dura, ¿verdad? En medio de una necesidad, pensando, ¿cierto? ¿Dónde está mi Dios? A veces no se puede pensar, ¿dónde está mi Dios? En vez de levantar una oración de fe y de esperanza, como lo ya sabes, hermano, estudiando, ¿verdad? Honestamente, yo no sabía que
que Ezequías había escrito algunos salmos. ¿Quién sabía esto? ¿No? Sí, ya, ¿verdad? Los músicos, ellos sí saben. Pero fue de sorpresa para mí, hermano. Hay 10, por lo menos 10 salmos que se consideran que o él escribió o bajo sus órdenes escribieron, ¿verdad? Esos salmos, aparte de que parece que tal vez arregló o aumentó un poquito otros. Pero fíjate, hermano, Salmo 120, rapidito, vamos a ver ese Salmo 120, y uno empieza a darse cuenta, a veces cuando ves lo que está atrás de cada salmo, entiendes un poquito mejor el salmo, ¿verdad? Entonces, recuerda esa situación en la que está ahorita Ezequías, ¿verdad? Y ese rey. Y tú puedes ver el Salmo 120. Versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Ya ubicas más el Salmo con la situación. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Puedes poner y pensar en Ezequías y pensando, viene, se me quiere ir, ya viene. Son miles. Creo que levantaba sus ojos, ¿verdad? Señor. Pero él sabía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque él sabía, los otros pueblos, sus dioses no los pudieron defender porque eran dioses de piedra, de madera, hechos. Pero dice aquí que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes, hermano? Te pones a ver Salmo 123, 125, 126, 128, 129, 130, y vas viendo la misma línea de pensamiento, de oración, de súplica, ¿verdad? De necesidad, de Señor, ayúdame. Necesito ayuda. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Dónde ponía Ezequías su esperanza? Regresemos ahí. Después de que el rey Ezequías hace su oración, ¿verdad? El Señor escucha su oración y manda al profeta Isaías. ¿Sabes, hermano? Porción de esto tú lo encuentras también en Isaías, porque Isaías, el profeta Isaías, era contemporáneo con él, ¿sí? Ahí estaba profetizando. Entonces, Isaías llega con él y le dice, ¿sabes qué? El Señor ha escuchado tu oración y el pueblo se va a ir y sin pelear. Tú puedes continuar el capítulo, la lectura del capítulo. Dice en el versículo 35, nada más, 2 Reyes 19:35, y aconteció en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campos de muertos. En una noche, el Señor dice aquí que mandó el ángel de Jehová y mató nada más 185,000. Dejó unos cuantos vivos, nomás porque fueron a contar la historia, ¿verdad? ¿Sabes? Siempre que yo pienso así en números, cuando veo en la Biblia números, así, cantidades, te voy a decir, te va a dar risa, pero mi referencia es el Estadio Azteca, ahí en México, ¿verdad? Porque yo estuve ahí, porque he estado ahí y he estado cuando está bien lleno y le caben 110,000 personas. Y cuando estás allá adentro y la gente gritando y se mueve toda la estructura, ¿verdad? Es de cemento todo y se mueve, y tú ves 110,000 personas ahí adentro, hermano, son un montón. Son un montón, hermano, 110,000 juntas. Son 185. Tendría que ir al estadio de Brasil, creo que es el más grande, pero ni le cabe siquiera eso. Entonces yo puedo pensar más, casi 2 estadios llenos. Y todos esos se murieron así, rapidito, sin pelear. Más adelante en la historia podemos ver que ese rey asirio llegó, volvió a un lugar, ¿verdad?, de su reino, y sus propios hijos lo mataron, ¿verdad? Sus propios hijos. Sus propios hijos, por atreverse a blasfemar el nombre de Dios. ¿Sabes, hermano? Dios solamente escuchó la oración de Ezequías. Que Ezequías, ¿se acuerdan? Estaba en serio, estaba haciéndolo rey.
Estaba en serio con el Señor, y cuando vino la dificultad, no se achicó, ¿verdad? Como decimos, sino que derrotó al Señor y tuvo fe. Hermano, de verdad que muchas veces nos hace fácil, o leemos los pasajes como, pues sí, pues Dios lo escuchó y ya hizo milagro. Pero te pones a pensar, hermano, en la situación, y cuando ves esos salmos y los lees y puedes palpar el sentimiento de él en esa necesidad de angustia y en esa oración, ¿verdad? Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces necesitamos esa ayuda del Señor? Pero lejos de pedirle la ayuda, ¿verdad? Pensamos, no, pues es que este problema es demasiado grande, tengo que arreglarlo yo. A veces como que pensamos, no, si son cosas chicas, el Señor me ayuda, pero si son grandes yo tengo que meter las manos. A veces parece que es así, como que nosotros lo queremos arreglar. ¿Sabes, hermano? Primer episodio de la vida de Ezequiel. Vamos a ver un segundo episodio de su vida. En este episodio vemos que realmente él puso toda su esperanza en Dios, ¿verdad? Cuando las cosas iban bien, cuando él decidió hacer lo recto delante de los ojos del Señor, todo iba bien. Cuando vino la dificultad, puso su fe, puso su esperanza en el Señor, ¿verdad? Y el Señor puso su mano en la situación. Pero ahora, hermano, cuando las cosas parece que se van a componer y él hizo lo bueno, él hizo bien, se paró bien, resolvió bien la situación, fue fiel con el Señor. Dice el capítulo 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ay, hermano. A veces uno piensa, no, pues si me porto bien, me va bien. Si me porto mal, me va mal. A veces uno así piensa. Pues sabes, hermano, no es así. Dios trabaja de diferente manera y de verdad, yo creo que lo puedes ver en tu vida y lo vas a ver si no lo has visto. Pero Dios tiene su plan. Dios tiene su plan. Ni pienses que tú entiendes realmente cómo funciona, porque no es así. Entonces aquí tenemos a Ezequías que parece que está haciendo bien, parece que pasó la prueba, diríamos, no la pasó de panzazo, la pasó con 10. Y así que pasa la prueba, ¿verdad? Lejos de que, bueno, ya bravo, ¿verdad? Viene, dice ahí que cae enfermo de muerte. Su enfermedad era grave. Vamos a ver el pasaje de Ezequías para ver más o menos de lo que es. Más, vamos a ver de una vez. Ezequías capítulo 38. Perdón, Isaías. Ezequías no existe, ¿verdad? Ya me inventé un libro. No me va a decir el pastor que ya me inventé un libro. Isaías capítulo 38, versículos 9 al 14. Dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, que cuando enfermó y sanó de su enfermedad, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Hermano, él tenía, empezó a reinar entre 25 años, habían pasado como 14 años, tenía 39 años. Privado soy del resto de mis días, dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. ¿Sabes? Me quedé pensando en ese versículo. Dice, contaba yo hasta la mañana. Yo creo que su enfermedad era tan grave que no podía dormir, ¿verdad? Contaba hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. ¿Qué enfermedad tan grave? Que yo creo que no dormía, y dice, ¿verdad?, que contaba hasta la mañana, yo estaba esperando ya que amaneciera, porque la noche era tremendo su dolor, y dice ahí, como un león molió todos mis huesos. No sé qué enfermedad sería, pero sabemos que tenía mucho dolor de huesos, yo estaba pensando tal vez cáncer, pero hermano, dolor de huesos. Yo he escuchado, hermano, de personas cercanas a mi familia que han muerto por cáncer en los huesos y dicen que es un dolor tremendo. Fíjate, dice aquí, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Sabes, hermano? Su enfermedad no estaba sencilla. A veces
Tú no ves en Reyes nada más, como en aquellos días cayó de enfermo de muerte, pero no nos dice mucho. Y uno piensa, pues tal vez le dio temperatura, ¿verdad? Pero dice, en Isaías podemos ver que sentía que sus huesos estaban molidos, que no podía dormir, que se quejaba, hermano. ¿Has visto un enfermo cuando está ahí en la cama de verdad quejándose de dolor? Hermano, eso es lo más triste que puede haber. De verdad que es triste cuando tú ves ahí una persona y que se está quejando y ves la cara y esos quejidos de dolor. Así estaba Ezequías, estaba quejando de dolor, estaba grave. ¿Cómo pasó la prueba? Con 10. Pero se había hecho lo bueno, había hecho lo recto, hizo pacto con Dios, limpiaron la inmundicia del templo, se santificaron, vino la prueba. Le oró al Señor: Señor, enséñales cuán grande eres para que conozcan qué grande tú eres. Y ahora mira, está ahí en cama, está a punto de morir, está con mucho dolor, no puede dormir y quejándose de dolor, alzando los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes, hermano? Dios, nosotros no podemos comprender cómo Dios trabaja y hace las cosas. De verdad que muchas veces uno piensa, si yo me porto bien y trato de ser fiel al Señor, nosotros pensamos que todo va a ir bien, ¿verdad? Y que, pero Señor, ¿por qué si estoy siendo fiel? ¿Por qué si estoy ofrendando, estoy dando mis diezmos, estoy siendo fiel en la iglesia, estoy sirviendo, me involucré en este ministerio, me involucré en este otro, oro por las mañanas, oro por las noches? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué? A veces uno no comprende. Tratando de ¿sé por qué? Señor muchas veces ocupa estas situaciones para trabajar en nuestra vida. En este pasaje, ¿verdad?, en Reyes, vemos algo que bien sorprendente, ¿verdad? Y hay un punto específico que quiero que veamos en este segundo episodio de su vida de Ezequías, ¿no? Hay muchas cosas en este pequeño pasaje, en esos versículos, ¿verdad? Versículo en capítulo 20, cuando estaba leyendo, ¿verdad? Dice ahí, el versículo 2, segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Perdón, vamos a leer el 1, porque quiero que leamos el 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, él estaba enfermo, ¿verdad? Recuerda, estaba Isaías, se quejaba y todo. Estaba ahí pidiéndole al Señor y sabiendo qué va a pasar, ¿verdad? Y viene Isaías y le dice: ¿sabes qué? Ordena tu casa, que te vas a morir. Ya, se acabó. Te vas a morir. Dice ahí que entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. La oración que nosotros podemos ver ahí, hermano, y podemos darnos cuenta en Isaías cómo él ya había estado orando y cómo él le pedía al Señor, pero ahora él le ora al Señor, ¿verdad? Y este es un precioso pasaje para darnos cuenta cómo Dios escucha la oración. Y sabes, hermano, es bien difícil a veces de verdad tratar de entender cómo trabaja el Señor, y de verdad no vamos a comprender. Uno a veces trata de tener ideas o pistas, pero es bien difícil que vamos a entender cómo trabaja el Señor. Muchas veces, ¿verdad? Gente haciendo bien y parece que le va mal, parece que hace mal y parece que le va bien. Oraciones o personas pidiendo por mucho tiempo y tarda la respuesta. Y dice aquí que ahí cuando Ezequías oró, volteó la cara a la pared y empezó a orar, Isaías iba saliendo de su casa después de haberle dado la noticia de que iba a morir, y el Señor le habla a Isaías: va, regresa y dile que escuché su oración. Dile que escuché su oración. Y va a vivir 15 años más. Ay, hermano, 15 años más. ¿Verdad? Dios escuchó su oración. Y el Señor escucha la oración. Y hermano, de verdad, yo estaba tratando de pensar qué era
la diferencia de esa oración con otras oraciones que tuvieron más tiempo en esperar una respuesta? Porque, ¿sabes, hermano? Solamente es porque Dios es Dios. Y Dios es soberano y porque Dios así quiere. Porque tú tratas de poner, ¿por qué Dios aquí contesta así de rápido y en otras oraciones no? Hermano, Dios hace lo que quiere. Lo único que podemos entender es que aquí Él le contestó así, muy rápido. Y le dijo, dice, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de Israel, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo sé, hermano, que Dios muchas veces no sabemos cómo nos va a responder, y eso es lo que nosotros de verdad debemos de comprender, de que bueno, mi trabajo es pedirle al Señor, ese es mi trabajo, pedirle al Señor, clamarle. Y sabes, dice ahí que el Señor vio sus lágrimas, porque en el versículo 3 dice, lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sabes por qué creo que muchas veces también Dios no hace cosas en nuestra vida? Porque no ve lágrimas. No ve lágrimas. Parece que ya no hay lágrimas en el altar, ¿verdad que no? Parece que no. No es nada más porque Dios no quiere. Como te digo, no que tú vengas y llores, ¿verdad? No quiere decir que Dios va así a contestar tu oración en ese momento. No sabemos. Dios es soberano y Dios trabaja de diferente manera en cada uno de nosotros. Pero ¿sabes, hermano? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Ezequías, cuando recibe la noticia, no se queja, él le ora al Señor, dice ahí con gran lloro. Con gran lloro. Sabía orar, hermano. Y te das cuenta, no son oraciones tan largas las de él. Sus oraciones no son tan largas. Pero le pedía al Señor con determinación. Y el Señor conocía su corazón. Pero en este segundo episodio de la vida de Ezequías, yo quiero que veamos algo bien importante. Cuando el profeta Isaías viene y le dice a Ezequías, te vas a morir, le da una instrucción que debe de hacer. Ordena tu casa. Uy, hermano, me quedé pensando en eso, es decir, ¿qué si te vinieran a decir te vas a morir? Ordena, te voy a contar, hermano, ahora que fuimos a México hace unos meses, cuando me iban a operar, tú sabes que me hicieron una cirugía de la nariz, algo bien sencillito, que de hecho llaman cirugías ambulatorias, porque se supone que son tan sencillas. Ay, hermano, nos pusimos a especular con Shanice y yo estaba ya, iba a morir, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Si muero, ¿vas a vivir aquí o en Estados Unidos? ¿Cuáles son los planes, verdad? ¿Cuál es el plan si muero, verdad? Yo estaba hablando con mi hermana, que es enfermera, que iba a estar en la cirugía y todo, cuando empecé a aprender las cosas me miró así como... Pues sabes, hermano, yo soy bien miedoso, yo sentía que tal vez me podía morir, de verdad, yo no me quería morir, en serio que yo no me quería morir, de verdad, yo no sé tú, pero si alguien viene y te dice, ¿te vas a morir? No, yo no me quiero morir. Y hermano, yo sé que es difícil porque uno dice, como cristiano, uno debe de ser su sueño, ver al Señor cara a cara, ir a la gloria, estar con Él, pero hermano, no me quiero morir. ¿Verdad? Porque quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos. Cuando yo estaba un poquito, los niños más chiquitos, yo decía, no, de 12 años yo creo que ya les faltaría poquito, y como que yo viva hasta que tengan 12 años ya como que ellos ya se defienden, ¿verdad? Y ahora que ya casi tienen 12, yo digo, no, pues como de 15 años, ya como que se defienden, porque no me quiero morir. Pero le dan una instrucción a Ezequías y le dicen, ordena tu casa. Ordena tu casa. Hermano, ¿qué si te viene el Señor y te dice, te vas a morir, te queda tanto tiempo de vida y ordena tu casa? ¿Qué pensamos cuando nos dicen ordena tu casa? Yo me puse a pensar, ¿sabes qué? ¿Qué haría? De verdad, ¿qué haría uno si dice ordena tu casa? Cuando te da la instrucción, ordena tu casa,
¿Te vas a preocupar en qué? En arreglar la puerta, en quitar esa pared, en aquí, y ya me lo voy a quitar porque ya cuando yo me muera se va a caer bien pronto, todo lo quito. Y a ver, ¿en qué está aquí cuando dice ordena tu casa? ¿En qué pondríamos el énfasis? ¿Qué relación con el Señor? ¿En qué pondremos el énfasis? ¿En arreglar la puerta, la pared? Yo creo que lo haríamos, ¿verdad? Yo no quisiera dejar, por eso en México hay una expresión que dice parece casa de viuda, porque pues, se supone que una viuda a veces no puede hacer las cosas que un hombre debería de hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que un hombre, pues ya, si eres hombre y te dicen te vas a morir, pues tratarías de arreglarle ahí sus cositas de la casa. Está bien hacer eso, ¿verdad? Si eres mujer y te dicen te vas a morir, pues tú tratarías de remendar los pantalones de tu marido, de subirle la bastilla, de que arreglarle su ropita, ¿verdad? Y más o menos dejarle no sus cositas. Ok, está muy bien todo eso, ¿verdad? Muy bien, pero recuerda, ordena tu casa. ¿Será que lo principal sería arreglar la puerta, la pared y los pantalones? ¿Cómo está nuestra casa, bro? Hablando del hogar. Hablando del hogar. ¿Cómo está la situación? ¿Sabes, hermano? Más que preocuparnos en el pantalón, en la puerta, en la pared, pensando, ¿cómo está la situación con los hijos? Es más importante que los pantalones, ¿va? Los hijos. ¿Qué tan lejos o cerca están del Señor? ¿Qué tan fieles? ¿Cómo está su amor para con el Señor? Ordena tu casa. Los hijos. ¿Cómo está la situación con tu pareja? ¿Tenemos problemas? Sí, yo sé que tenemos problemas, pero ordénalo. Ordena tu casa. El pantalón es importante, la puerta es importante, pero te vas a morir, hermano. Ordena tu casa. Ve por tus hijos, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo, capítulo 127, versículo 1? Tú podrías trabajar tan duro, hermano, tener las cosas y tratar de suplir y proveer a tu familia todo lo que tú pienses que es necesario, pero dice capítulo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, ¿sabes, hermano? Es importante que ordenes tu casa. Que veas por tus hijos, que los encamines. ¿Sabes, hermano? He escuchado mucho aquí. De verdad, y a veces uno trata con las clases de enseñar algo a los niños y mira, así, ponte bien, o mira, ya casi les dices así. Pero los tienes aquí 2 horas y se van por allá 6 o 7 días y regresan peor que como se fueron y dicen otra vez empezar de cero. ¿De verdad? Ordena tu casa. Los hijos, disciplina, amor, ¿verdad? Yo sé, muchas veces es bien difícil disciplinar, ¿verdad? Muchas veces no queremos. Es tan difícil disciplinar. Mejor no. Ordena tu casa. La situación con la pareja. Es difícil, hermano. Arréglalo. La situación con los padres. ¿Sabes, hermano? ¿Estás tú pendiente de tus padres? Yo siempre hablo con mi hermana Zoe, la verdad, y siempre me pregunta, ¿cómo está su mamá? Y yo le digo, yo creo que bien. ¿Cuándo le habló? No, pues cuando fui a México. Y digo, pero ¿sabes? Hermano, ¿qué tan pendiente estamos de los padres? A veces tú quieres hacer aquí que eres bien bueno y dadivoso y todo, ¿verdad? Ya, mi hermano, y le tratas de una camisa, mi hermano. Y a tu padre y a tu madre, bien gracias, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús regañó allá a los fariseos y les dijo, son bien hipócritas cuando le dijeron, tus discípulos no guardan los mandamientos y no se lavan las manos y no sé qué? Y cuando les contesta, le dicen, tú cuando le dices a los que vienen a la sinagoga ahí, es mi ofrenda a Dios lo que iba a dar a mis padres. Dices, está bien. Dices, eso está bien. Dices, no. Honra a tu padre y a tu madre, les dice el Señor, ¿verdad? Pero has faltado el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ordena tu casa. Se te olvidó tu papá y tu mamá. Te acordaste, ¿verdad? Andas de dadivoso aquí, tu papá y tu mamá ni te ayudas. Ordena tu casa, son situaciones. Tu familia, tus padres, tus hijos, tu pareja, ¿verdad? Ordena tu casa. Son situaciones, hermano, que a veces tiene que venir una situación como la de sequía para que te des cuenta de esas cosas.
ordena tu casa. Tercer episodio de la vida de Ezequías. ¿Sabes, hermano? Hasta acá Ezequías ha pasado la prueba, ha estado bien, diríamos en México, le ha echado ganas, ¿verdad? Ha sido fiel para con el Señor, ha respondido como debía responder. Vino la enfermedad y escribe unos salmos y le clama al Señor y le pide su ayuda, y el Señor le sana y le dice que le va a dar 15 años de vida, y él, ¿verdad? Hasta aquí parece que va bien, pero el tercer episodio de la vida de Ezequías, hermano, nos muestra el cuidado que debemos de tener. Yo le puse aquí prueba en medio de la abundancia. La prueba en qué pasó cuando Ezequías fue sanado. ¿Qué pasó cuando Ezequías fue sanado? Ya una vez que pasó esto, ¿verdad? Y él es sanado, y hay una prueba. ¿Sabes? En ese pasaje hay algo interesante. Te lo voy a decir para que vayas a tu casa y lo investigues y te pongas a leer y ver lo interesante que cuando Dios va a hacer este milagro de darle más años de vida, ¿verdad? Y le dice a Ezequías, ¿cómo voy a saber que esto va a acontecer? Y le da una prueba al Señor y le dice, la sombra va a retroceder 10 grados. ¿Sabes cuánto es 10 grados? ¿Sabes cuánto tiempo es 10 grados? 24 horas. ¿Alguien sabe cuánto tiempo es 10 grados? Está ahí, los versículos estábamos leyendo más adelantito, 5 versículos más adelante. ¿Sabes cuánto es 10 grados? Te lo voy a presumir porque pues, yo no tuve que estudiar, ¿verdad? Pero 10 grados, ¿un círculo cuántos grados tiene? 360, ¿verdad? 360, dividido entre 24, ¿cuánto es? 15 grados hace una hora, ¿verdad? Entonces 10 grados es media hora, 40 minutos, ¿verdad? 40 minutos. Entonces ahí parece que el sol retrocedió 40 minutos. Ahora, ¿saben? Interesante, está tratando de leer y no te lo voy a contar porque no tengo las bases realmente para podértelo dar, pero parece que científicamente por ahí esos 40 minutitos andan por ahí presentes todavía. Andan por ahí presentes. Por eso no hay años exactos, creo. Que hay por ahí un remanente de tiempo que se compensa entre lo de Josué y estos 10 grados de aquí. Pero bueno, ese es otro tema. Tercer episodio, ¿verdad? De la vida de Ezequías. Entonces tenemos que él, ¿verdad? Una vez que ya él es sanado, ¿verdad? Y dice el versículo 12 del capítulo 20, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Ezequías ya le había ido muy bien, hermano. Después que vino el rey asirio y pasó el milagro que Dios hizo, que se retirara y mató a sus hombres y no tuvo que pelear y fueron librados de ellos, y vino su enfermedad y salió avante de ella, se restableció. ¿Sabes? Su fama empezó a crecer en los otros países. Y en Babilonia llegó a escucharse lo que había pasado. ¿Recuerdas que él había orado que Dios los librara de los asirios para que los pueblos conocieran quién era el verdadero Dios? Ah, bueno, pues eso ya estaba pasando. Ya estaba pasando. Ya se había corrido la fama. Y ahora estos mensajeros que vienen de parte del rey de Babilonia vienen para ver lo que Dios había hecho con Ezequías. Que ellos habían escuchado que ese rey había caído enfermo y algo, pero que Dios había hecho un prodigio. Y ellos venían para saber qué había pasado. Pero cuando ellos llegan, Ezequías los agarra, ¿verdad? Y les empieza a mostrar. ¿Y sabes por qué digo que es una prueba? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas, capítulo 32, dice el versículo 27. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Ya que terminamos, hermano, no quiero cortar este último punto. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables.
Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, los de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Te das cuenta? Ezequías, después de haber pasado la prueba, después de haber pasado la dificultad, ahora está en un tiempo de prosperidad. Dios le está prosperando de gran manera. Dice el versículo 31, ¿sabes por qué, hermano? Dios está bien atento a lo que nos pasa. Dios está bien atento. Tú piensas que no, hermano, y yo también. A veces uno no se da cuenta y piensa que uno está viviendo por ahí desapercibido, pero sabes, Dios está al pendiente de ti, de una o de otra manera. Así como vio tus lágrimas, así está viendo tu corazón. Y dice el versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los principales de Babilonia, que fue lo que acabamos de leer en Reyes, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿A qué fueron ellos? ¿A qué fueron los mensajeros? ¿A ver su riqueza? No. ¿A espiar? No. ¿A qué fueron? A ver el prodigio que había pasado, el milagro que Dios había hecho. Dice, Dios lo dejó para probarle. ¿Para probarse Dios mismo? Dios ya sabía. Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios le probó. ¿Te das cuenta? Ahora viene la prueba cuando hay abundancia. A veces cuando hay abundancia, cuando todo parece que todo está bien, uno piensa, qué bueno soy, el Señor es bueno. ¿Cómo soy bueno? El Señor. Yo no porque soy bueno, porque soy sano, porque me porto bien, por eso tengo todo. Pero sabes, hermano, cuidado, porque es el momento más peligroso en el cual Dios está dando cuenta. Se va a probar este hermanito, ¿verdad? Hijito mío, ¿verdad? Porque como que está un poquito orgulloso. Dice todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué estaba entrando en el corazón? ¿Qué estaba entrando en el corazón de Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando vinieron los mensajeros, ¿verdad? Para conocer de lo que Dios había hecho, del milagro que Dios había hecho, ellos, ¿verdad? Ezequías, lejos de contarle, ¿verdad? De Dios, les empieza a enseñar todo. Mira lo que tengo, mira mis caballos, mira mis carros, mis tierras, mi grano. Dice que no hubo nada que no les enseñase, nada. Les enseñó todo, todas las riquezas, todo el oro, todo lo que les enseñó, todo. Le dijo Isaías, ¿qué no les enseñaste? Todo, les enseñé todo. Todo. ¿Dónde estaba el corazón de Ezequías para este momento? La riqueza. Es ahí que Dios dejó eso, lo probó para mostrarle lo que había en su corazón. A veces, hermano, a veces cuando las cosas van bien, tener cuidado, porque ¿dónde queda tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? A veces uno no se da cuenta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Se le olvidó? ¿Te acuerdas cuando estaba en necesidad, cómo le clamó a Dios? Señor, líbrame. Señor, sáname. ¿Ah? Y se le olvidó ahora. Vinieron a ver lo que había pasado los mensajeros a Babilonia y se le olvidó. Se le olvidó qué es lo que había pasado.